Clase. Niña, no me dé la espalda, por favor. Señorita, hasta acá atrás. Parando con ustedes, niñas, por favor, no me den la espalda. Gracias. Bien, vamos a llamar a lista y siguiendo con algunos teóricos que quedamos pendientes, Walter y Scott, entonces por favor trabájalo de ángulo. Estamos hablando de Walter D. Scott. Así rápidamente, porque tenemos que avanzar el tema, pero quiero que abordemos. ¿Qué nos dice Walter D. Scott? Pero ya saben ustedes que mañana nos vemos virtual, ¿no? Sí. Y el viernes nos vemos presencial. Señorita. Desarrollo de la psicología industrial es considerado como los fundadores de la psicología industrial organizacional. Aplicó principios psicológicos para mejorar la eficiencia y productividad en las empresas. Y principios psicológicos. ¿Cuáles serían? ¿Cuál quieren ustedes que sean estos principios psicológicos? No, no. Utilizar principios psicológicos es como mirar un poco castigos y refuerzos, ¿no? O sea, condicionamiento clásico operante, el incremento en las actividades a nivel de productividad con respecto a que si no cumplen las tareas, entonces seguramente va a haber sanciones. Entonces, es como la apertura que este señor plantea, lo que tiene que ver con la aplicación de la psicología
en un estado, en un contexto organizacional. ¿Qué más dice el nombre? Selección de personal. Ok, Desarrolló pruebas estandarizadas para evaluar habilidades y características de los candidatos a empleados, lo ok. que permitió mejorar la selección de personal en las industrias. La aplicación de la psicología como tal y los procesos de selección. Okay. ¿Qué más hacía el hombre? ¿Cuáles fueron más, qué otros aportes había? Publicidad y marketing. Scott estudió la psicología detrás de la publicidad y su impacto en el comportamiento del consumidor. Publicó varios libros sobre el tema, incluyendo la psicología de la publicidad y la teoría de la publicidad. Ok, la psicología del consumidor. ¿Por qué es importante la psicología del consumidor? Para todo, yo creo, para atraer a la gente, para que la gente consuma, para despertar el apetito, para despertar deseos, Para necesidades. la necesidad de lo que Sí. se está. Ok. Y que sea llamativo. ¿Y por qué eso, en cierta manera, tiende a ser como tan relevante en un contexto organizacional? Pues porque una organización busca o vender o prestar un servicio. Ok, señorita. Porque también nos permite clasificar los intereses. Sí, ok. Y como nosotros somos, y esto puede sonar maluco, pero así es, somos animales de costumbre, pues precisamente es para determinar cuáles son los mapas mentales que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad, y esa cotidianidad que nos hace, digámoslo, cómo nos hace generar decisión. Yo porque compré, niñas, por favor. Yo porque compré cierto tipo de producto y no otro. Ese es el tipo de decisiones que uno termina teniendo y asumiendo la responsabilidad de eso. Ninguna otra cosa, ninguna otra situación diferente. Es el proceso de tomar decisiones para poder llevar a cabo la compra, ¿no? Entonces, todo eso se vincula en lo que ¿recuerdas tu nombre? Sofía. Sofía estaba mencionando con respecto a la idea de que la gente estuviese en un proceso organizacional, y ese proceso organizacional indica qué es lo que tenemos que hacer, por qué tenemos que vender este producto, cómo debemos comprar este producto. Entonces, en la medida que la organización ofrece un servicio, ofrece un producto, pues el cliente interno tiene que creérselo, tiene que saber que eso que está preparando, que está construyendo, a esas personas tienen que convencer. Digamos que somos como los primeros clientes que van a conocer el producto. ¿Qué otra cosa, señorita? Gestión de recursos humanos. Scott enfatizó la importancia de las habilidades sociales y emocionales en el éxito empresarial. Propuso que las empresas debían comprender y satisfacer las necesidades de los consumidores en lugar de solo impulsar ventas. Importantísimo, ¿no? Y eso sí es algo que se maneja permanentemente, y es entender un poco la parte emocional del trabajador. Les voy a colocar un ejemplo. Si el trabajador tiene un horario de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y aparte de eso estudia en la noche, y es una persona que tiene una familia, que tiene unos hijos y que vive pues por fuera de la casa todo el día, pues por el trabajo y el estudio, ¿sí? Entonces, el tiempo que le dedica a los hijos es el fin de semana, ¿sí? Si en la empresa le dicen, tenemos que cambiarte el horario porque necesitamos que vengas a trabajar los sábados, ¿ven? Entonces, le estamos dando una serie de opciones de cambio de horario, y esto no me lo deja desmentir su merced, que es abogado. El modus variandi se puede generar en un contrato de trabajo cuando nosotros, como patronos,
generamos un cambio, pues no sé si se llama a voluntad del empleador, para que la gente termine accediendo a ese cambio laboral. Lo que pasa es que se supone que un contrato laboral se construye entre las partes, pero realmente aquí en Colombia es un contrato de adhesión. Ya Es decir, el trabajador firma y si no firma, pues habrá 100 que estén detrás de haciendo la fila posibilidad. en ese orden de ideas. Cualquier modificación que se lleve a cabo, pues termina siendo a voluntad del empleador sin que exista el consentimiento de parte del trabajador. Es Ajá. así de simple, o sea, condiciona a las políticas de la empresa. Sí, ¿Cómo se va? correcto. Y eso le puede uno decir al trabajador, tal cual lo que su merced está diciendo, le puede decir al trabajador, yo le estoy dando la oportunidad de que usted acceda y organice su tiempo. Pero si se pone un poco quisquilloso con el asunto, pues me toca entonces a mí decidirlo, ¿sí? El trabajador, lógicamente, se va a quejar, no le va a gustar esa condición. Pues entonces pase la carta de renuncia. Y mira lo que están diciendo, pase la carta de renuncia. No es que yo lo despida, ¿sí? Pase la carta de renuncia. De hecho, dentro de esos tiempos, pareciera ser que el empleador está utilizando todo el poder. ¿Ven? Se supone que la empresa debe pensar muy de corazón por el bienestar del trabajador. Pues eso es lo que podría pensarse que se debe hacer, pero sería como una utopía. Eso depende también del estilo de empresa y de la cultura organizacional que tenga la empresa. Porque si dentro de la empresa el bienestar del trabajador es algo prioritario, seguramente lo respetará. Pero si no, puede pasar eso que nos está comentando el señor abogado con respecto a el control que tiene el empleado. Listo. Gracias, señorita Diana. María Paula Ballesteros, ¿dónde anda? Háblanos, por favor, María Paula, de Robert Goethes, del comportamiento social que él plantea. Y hablamos otro y ya. Por hoy. Pues lo que yo entendí es que él pues promovió el cometer de pruebas estandarizadas para la evaluación psicológica en contextos laborales y educativos. Lo que yo entiendo pues, de lo que también leí es que él por lo menos buscaba medir que fuera algo más cualitativo y menos cuantitativo y que diera pues una respuesta más certera acerca de lo que el trabajador pues obviamente expresaba, no de manera emocional, sino de una manera pues más precisa. No una manera más emocional, sino una manera más ¿Precisa? precisa. Pero una de las cosas que él plantea con el tema del comportamiento social, y es, si nosotros miramos un poco el tema de las pruebas psicológicas, de los procesos psicológicos, cuando uno aplica una prueba de selección, estamos determinando que esta persona cumpla con ciertos rasgos de trabajo en equipo, ciertas habilidades de empatía con los demás compañeros, que tengan buena comunicación, que sean asertivos, que sepan manejar el conflicto. ¿Ven? ¿Por qué? Pues porque en el trabajo uno encuentra personas que son muy conflictivas, hay personas que son muy pasivas, o hay personas que son muy asertivas. Y en ese sentido, cuando hablamos del comportamiento social, es de que todos nosotros interactuamos permanentemente. Y si yo me la paso en mi sitio de trabajo de lunes a viernes, inclusive los sábados, de 7 de la mañana a 4, de 8 a 5, pues la idea es de que yo tengo que hacerme la vida un poco más amena y que esa interacción social debe generar entonces una camaradería, más no un nivel de conflicto. Entonces, lo que miran las empresas es qué tanto las personas que estamos seleccionando
están cubriendo o cumpliendo con esos rasgos de empatía, de trabajo en equipo, de buena socialización, de manejo del conflicto, y no por el contrario, que el contratar a este personaje me genera a mí dificultades más adelante. Señor. También por organizar, que propuso la ley de AUSA, motivación, que plantea que tiene que haber El Arauza. Sí. un nivel moderado de activación, estrés, motivación. Esto pues para mejorar el rendimiento. También los niveles o muy bajos o muy altos van a disminuir la productividad. Tiene que haber todo dentro de un nivel estandarizado. Y también indica que tiene que haber, bueno, a través de las pruebas, se saca la relación entre motivación, presión laboral para generar el desempeño. Cada uno de nosotros tenemos unos niveles de tolerancia, que es el mismo Arauza. El Arauza es como ese nivel ese nivel de soportar la presión en un momento determinado. Hay personas que tienen el nivel de arousal supremamente bajo, o hay personas que lo tienen supremamente alto. La persona que tenga un nivel de arousal o de motivación mucho más elevado, que son personas que demuestran que no responden emocionalmente de una manera negativa, precisamente con lo que le pasa en el contexto laboral. Pero si el nivel de arousal es muy bajo, con cualquier tropiezo que tenga, que le llame la atención, que tenga problemas con los compañeros, ya se va a ver en pique y los niveles de estrés se van a incrementar. Es lo que les están diciendo, el nivel de arousal, de tolerancia, de su nivel, que está relacionado con su nivel motivacional, va a determinar qué tanto esta persona va a soportar una carga laboral. Esta persona entonces la va a soportar, pero no quiere decir de que la persona que tenga este nivel de arousal, de tolerancia, no quiere decir de que no se desgaste emocionalmente. Seguramente habrán más tensiones más arriba, entonces llegó a un punto máximo de soportar, digámoslo así, y cuando llega acá, pues obviamente entra en un estado de labilidad emocional. Bien, dejemos ahí. Gracias, señoritas, las que participaron. Bueno, esto como para hacer una breve resumen de lo que hablamos nosotros el viernes, cuando hablábamos del tema del análisis del cargo, de la descripción del puesto, pues tiene que ver con eso. Nosotros utilizamos, o las organizaciones utilizan, pues precisamente estos análisis para poder hacer sus procesos. Y ya vamos a mirar este tema de reclutamiento para poder determinar qué es lo que tenemos que capacitar a la gente que está trabajando con nosotros, en la medida que nosotros sabemos qué hacen nuestros trabajadores en sus diferentes cargos en la organización, pues sabemos qué tenemos que evaluar. O sea, yo no puedo hacer evaluación del desempeño cuando yo no sé qué es lo que tiene que cumplir el trabajador. Por eso, cuando hablamos de esta relación entre los requerimientos del puesto de trabajo y la relación de recursos humanos, es precisamente para apoyar todos estos procesos. De tal manera que eso nos ayuda a tomar decisiones de mantener al trabajador o de retirarlo, de hacer un buen proceso de reclutamiento, de selección, de capacitar, porque pues es un deber de la empresa capacitar a los trabajadores. Y en ese análisis de cargo, acuérdense de lo que hablábamos nosotros el viernes, que tenemos unos requisitos intelectuales para poder hacer un muy buen análisis de cargo, una muy buena descripción. Entonces, vemos que necesitamos que tenga cierto tipo de estudios, experiencia e iniciativa. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Lo obtenemos particularmente en lo que tiene que ver con las pruebas psicológicas, psicotécnicas, que determinan qué tanto coeficiente intelectual puede llegar a tener esa persona. Pero eso depende del cargo. ¿Sí? Necesitamos que esta persona tenga especialización, perdónenme, discúlpenme por favor. Don Luis,
Dígame. Estoy en clase acá a las 3. Sí, ya se fue. Pues téngamelo su merced en internet y ya se le hace su disciplina, por favor. Ambas, como usted sabe que ambas se tienen que estar. Ambas. Listo, listo. Ok, gracias, Carlos. Bueno, qué bueno con ustedes, muchachos. Bien, entonces decíamos que dependiendo del cargo, nosotros vamos a necesitar que la persona tenga cierto nivel de capacidad intelectual, que tenga, cuando nosotros hablamos de esa capacidad intelectual, estamos relacionados con la creatividad y la iniciativa que la persona puede llegar a tener. Entonces, ahí estamos hablando del nivel de competencias que tiene ese trabajador para poder generar buenos resultados, ¿sí? Dependiendo igual del cargo. Ahora, si necesitamos unos requisitos físicos, ¿qué tanto nosotros necesitamos que la persona, por ejemplo, si estamos hablando de que la persona tiene que estar cargando bultos pesados, cajas fuertes, y entonces necesitamos precisamente qué tipo de esfuerzo la persona va a incurrir? El esfuerzo mental y la concentración visual. Son requisitos físicos que la persona debe cumplir. La responsabilidad, que es lo que hablábamos nosotros, qué tiene que hacer, si tiene que manejar gente o no tiene que manejarla, materiales, equipos, computadores, maquinaria pesada, digamos, estas máquinas que generan cierto tipo de contenidos de valores, documentos, ¿ves? Entonces, aquí estamos hablando precisamente el nivel de responsabilidad. ¿Qué tanto esa persona es responsable en su trabajo? ¿Sí? Y esto lo evaluamos con pruebas psicológicas que nos ayudan a determinar pues el grado de honestidad que también puede llegar a tener la persona. Pero no solamente con las pruebas psicológicas, sino que también tiene que estar muy de la mano de los famosos estudios de caso o los famosos assessment center, los centros de medición que hacen los procesos de selección para poder determinar usted qué haría cuando se presenta una situación particular para tomar decisiones. Entonces, estamos manejando precisamente el nivel de responsabilidad y eso lo utilizamos precisamente en esos trabajos en equipo, en el proceso de selección. Todo eso es en el proceso de selección, para que podamos determinar, esta persona utilizó la creatividad, esta persona tomó una decisión supremamente sabia, no se dejó presionar por el compañero del grupo, tomó su propia decisión, o mejor dejó que la persona lo manejara de una forma diferente o asumió el liderazgo, ¿ves? Entonces es la capacidad que tiene el candidato para poder tomar decisiones. ¿Ibas a preguntar algo? No. Ok. Y las condiciones de trabajo, pues tiene que ver con ese ambiente de trabajo. La persona tiene que estar en un sitio de trabajo en donde está en un lote baldío, en donde en medio de ese lote baldío hay una casetica en donde la persona tiene que estar allí. O sea, no va a interactuar con nadie, está totalmente apartado de las demás personas, el frío es supremamente fuerte, el nivel de contaminación es lo que tiene que ver con esas condiciones de trabajo, el ambiente laboral, ¿sí? Las exposiciones a riesgos, las personas que trabajan como escoltas, los que trabajan como guardaespaldas, los que trabajan en hospitales, en clínicas, que utilizan muchísimo posibles químicos que se pueden, digámoslo así, infectar. Cuando estábamos con el tema de la pandemia, pues todos los riesgos se incrementaron precisamente porque todos los médicos tenían que estar totalmente forrados en una serie de uniformes
y de materiales y equipos que nos pudieran alejar de la contaminación. Y aún así, varios de ellos fallecieron. ¿Ve? Entonces, todas estas condiciones que se está empleando en el trabajo o que se utilizan en el ambiente laboral, en esos cargos en particular, pues son muy importantes. ¿Cómo utilizamos nosotros estos métodos de análisis de puesto que yo se los había comentado en la clase del viernes? Pues lo hacemos mediante una entrevista, cuestionario, la observación directa, lo hacemos, lo integramos absolutamente todo. Bueno, lo que tiene que ver con lo funcional del análisis del cargo, este análisis funcional tiene que ver con la información que maneja el posible trabajador, a qué personas tiene que, digámoslo, estar como supervisando y qué cosas tiene que estar haciendo la persona. El cuestionario, la recuperación de datos acerca de las tareas que hace el posible trabajador, los incidentes críticos, tareas fundamentales para el puesto, qué es lo más repetitivo que tiene que hacer el trabajador en ese momento determinado, qué es lo más cotidiano que hace, ¿sí? Porque esto es un incidente crítico porque en la medida que no cumpla con los estándares que se le exige al trabajador, pues no está dando, en cierta manera, la talla para poder cumplir con esos incidentes críticos. ¿Sí? El inventario de tareas, tareas a la medida de una organización. Y por último, estos incidentes críticos que están relacionados con las fallas que se pueden estar presentando en un ambiente más de sistemas, ¿sí? Y cómo, de qué manera tiene la capacidad o la destreza de solucionar. Bueno, acá tiene que ver con qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace y por qué lo hace con respecto a las actividades laborales, ¿no? Es lo que pues, hemos visto ya en la clase del viernes, con respecto a los deberes y responsabilidades. Bueno, el nivel de autoridad, la responsabilidad, nuevamente, métodos y procesos de trabajo. Y vamos a mirar, bueno, aquí nos da un ejemplo clarísimo de lo que tiene que ver con la ingeniería industrial, cómo la ergonomía laboral es importante en un ambiente de trabajo. Mírense ustedes, este señor que es bastante robusto con respecto a cómo tiene a este paisano, lo tiene totalmente arrinconado. O sea, si eso es un trabajo cotidiano, permanente, pues imaginen ustedes cómo puede tener esta persona. De hecho, esta persona termina no siendo tolerante y puede reaccionar de una manera agresiva, porque esta persona lo está invadiendo de una manera abismal. Entonces, eso es un ejemplo clarísimo del diseño de cargo. Cómo nosotros estamos empleando al trabajador en buenos sitios laborales, en buenos sitios de trabajo, en condiciones adecuadas en cuanto a iluminación, en cuanto a ventilación, en cuanto a facilidades de acceso, ingreso. Cuando yo llego a cierto punto, entonces ahí llega el último colectivo que hay, y entonces de aquí tengo que coger un caballo, lo que sea, una canoa para llegar al sitio de trabajo. Tiene que ver con todas esas posibilidades que uno tiene que pensar en los trabajadores. ¿Sí? Bueno. Y aquí, este es otro ejemplo al que yo les había comentado el viernes con respecto a lo que es la naturaleza del cargo, las posibles funciones y todo eso que hablamos ahorita. Conocimientos, habilidad, la responsabilidad y qué tanto es el grado de utilización de cada una de ellas. Entonces hay unos valores del 1 al 4 en donde se determinan, por ejemplo, habilidad manual, que es muy baja, se requiere poca habilidad manual, pero eso tiene que estar totalmente establecido en el análisis del campo. Bien, eso era así como para terminar este tema del análisis, y ahora miremos un poco. Cuando nosotros ya tenemos, o el Departamento de Recursos Humanos ya tiene claro
a quién tiene que contratar, entonces hablamos del tema del reclutamiento. Y que yo les decía a ustedes, para que nosotros podamos hacer un buen proceso de selección, el reclutamiento debe ser muy completo. ¿Sí? Tenemos que traer una gran cantidad de candidatos potenciales para poder tomar una decisión mucho más adecuada. Pero lo que yo les decía o les he dicho en clases anteriores de la persona que es elegida con reserva o no elegida. Pero cuando yo tengo poquitos candidatos, yo tengo que ampliar más esa fecha de postulación a unos cargos. ¿Sí? Y entonces, esos reclutamientos, ¿sí? Es lo que nos está planteando lo siguiente. Miren lo siguiente. El proceso de reclutamiento. ¿Quieren leerlo? Por favor. Conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. El propósito es obtener un número suficiente de candidatos potencialmente cualificados para los puestos a cubrir y entre los cuales poder elegir. Eso es lo que nos está diciendo el proceso de reclutamiento. No tenemos nada más que hacer con respecto a este proceso de reclutamiento. Vamos a atraer candidatos potencialmente adecuados para ocupar ese cargo. O sea, no podemos nosotros darnos el lujo de contratar personas que no están cumpliendo con el análisis del cargo, con el diseño del cargo, con la descripción del cargo. Entonces, por eso es importante y por eso el orden, cuando hablamos de la estrategia organizacional, cuando hablamos de ese orden, hablamos de primero el análisis del cargo como estrategia organizacional y luego hacemos o empezamos con ese proceso de reclutamiento para luego llegar a lo que es el proceso de selección. Reclutamiento hace parte de la selección, pero es lo primordial que debe tener uno para poder tomar decisiones en ese proceso de selección. Entonces, vamos a determinar las necesidades actuales y futuras de las personas que estamos contratando o que posiblemente podamos contratar. En la medida que nosotros sabemos que esa persona que se presentó al trabajo, esta persona lo que va a hacer es cumplir con ciertas características del cargo. Y eso nos da un indicador de qué es lo que podría hacer más adelante esta persona en ese cargo. ¿Ven? Entonces vamos a determinar las necesidades futuras, actuales y futuras de esa persona. Suministra el número suficiente de personas cualificadas para cubrir ese espacio laboral. ¿Sí? Pero es lo que nosotros le mandamos a recursos humanos, al área de selección, para que seleccionen las personas más adecuadas y evaluar la eficacia de las técnicas y fuentes utilizadas, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, las cosas otro de los aspectos importantes del reclutamiento es de que la gente realmente esté motivada para entrar a trabajar en la empresa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reducir la probabilidad de que esos candidatos pues no quieran empezar a trabajar con nosotros. ¿Sí? Pero eso se maneja precisamente cuando hacemos los procesos de llamado o de reclutamiento cumpliendo los requerimientos del cargo. ¿Sí? Porque en la medida que ellos saben, entonces saben para dónde ir como posibles trabajadores. Y aumentar la tasa de éxito en el proceso de selección. Pero porque estamos atrayendo a las personas que cumplen con la mayoría de los requisitos al interior de este proceso de reclutamiento. Sabemos nosotros que hay fuentes de reclutamiento interno y externo y que cada una de estas tiene una serie de falencias, de fallas, de desventajas, pero también tienen unas ventajas. Entonces, centrémonos un poco en las fuentes de reclutamiento interno. Bueno.
Bien, en esa parte del reclutamiento interno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuándo hablamos de reclutamiento interno? Eran puestos dentro de la empresa para ser de cuerpo de asesora, supervisor, supervisora. Pero ¿por qué volteamos a mirar al interior de la organización? A ver, Sofía. Era pues oportunidad que ya la persona conoce sobre la empresa, sobre las funciones y pues se mantiene todo entre las organizaciones y si no tiene pues que invertir de pronto en un proceso de selección interna. Ya, ok. O sea que una de las ventajas del reclutamiento interno es de que ya no tenemos que estar haciendo procesos de selección porque ya la gente que está con nosotros conoce la cultura de la empresa, ¿no? Conoce las políticas de la empresa, conoce el horario, conoce las instalaciones, pues, conoce muchas cosas. Digamos que eso es una ventaja. ¿Sí? ¿Qué otra dijiste tú? Tiene que Pero se hace un proceso de selección. Sí, no se hace el reclutamiento, pero la selección sí se hace. pero ya van a ser los objetivos de la persona de la ¿Cómo? Estamos hablando del interno. El interno. También se hace el reclutamiento, porque muchas personas se pueden postular al Sí. cargo que están. Claro, es que de hecho cuando hablamos de reclutamiento lo que tenemos que hacer nosotros es colocar la vacante en las redes internas de la empresa. O sea, lo que hace la gente, lo que hace el talento humano es precisamente colocar esa información de las posibles vacantes internas que hay Sí. antes de ir al reclutamiento externo. ¿Sí? Lo que sí, ahorita como plan carrera. Sí, Digamos, también por carrera, ejemplo, sí. si hay un asesor de un puesto bajo que de pronto se le permitió culminar sus estudios dentro de la empresa y sus estudios son requeridos para un cargo pues más alto y pues el que ya está laborando para nosotros se puede contratar porque se acomoda a lo que se está requiriendo ahorita en la empresa. Obviamente queda un cargo de vacante vacía que hay que llenar, pero es mucho más sencillo llenar una vacante más baja que de pronto el cargo al que va a aspirar la persona. O de hecho, la misma plantilla laboral de trabajadores puede oxigenarse, ¿no? Puede tener movilidad, digamos que también lo hace, ¿no? Sí. Cuando hablamos de un ascenso, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene un reclutamiento interno? ¿Qué ventajas? ¿Qué creen ustedes? Que ya tenemos conocimiento de la persona que está laborando para nosotros. Eso Sabemos sí si es es ventaja. puntual, no, Una es una ventaja porque sabemos si es puntual, si no es puntual, si rinde con sus funciones. Para mí eso es una ventaja. Conocer los procesos. El conocimiento que tiene el trabajador, eso es la ventaja. Sí, sí, eso es una ventaja. De hecho, por eso se le solicita que se presente, ¿no? Venga, usted puede postularse a este ascenso porque conocemos su historia laboral, porque usted no tiene llamados de atención, no tiene memorandos, usted es puntual, pues, todo ese tipo de procesos a nivel de ventaja. Pero cuando hablamos de desventaja del reclutamiento interno, ¿qué decimos como desventaja cuando uno hace el reclutamiento interno? La confianza tal vez, porque por ejemplo un asesor de nivel bajo, al momento de pasar a mandar a los demás, pues los asesores como que no trabajan muy bien, ¿sí? Porque se supone que si antes éramos amigos, entonces usted porque ahora me viene a mandar a mí, ¿sí? Sí, Porque ya tiene un cargo más alto, yo Sí. que me puede mandar a mí, pues no, o sea, eso es algo que puede pasarse. sí, sí, ok, sí, puede ser. Sí, No me lo hagan caso. de acuerdo. La empresa pueden haber como contactos o las famosas palancas que aunque la persona no cumpla con ciertos ítems objetivos del puesto, lo van a hacer solo porque le cae bien o Claro. porque es el amigo. Es amigo del gerente o algo así por el estilo, ¿no? Además que no que sube. Se supone que cuando se habla de ese reclutamiento interno, lo más justo, lo más adecuado es de que la persona ingrese en ese proceso de oportunidad de ascenso, ¿sí? Pero si la persona lleva
5 años trabajando, está cumpliendo con el tiempo, tiene la formación, la capacitación recibida, o sea, tiene toda la información, tiene todo el conocimiento. Pero resulta que uno de los compañeros es ascendido o lo ascienden porque es el sobrino o el superamigo del gerente o uno de los demás dos medios. Eso, a nivel de desventajas, a nivel del reclutamiento interno, lo que genera es precisamente una pérdida de la motivación. Genera Para el ambiente laboral. una tensión laboral porque pues la gente se empieza a generar una serie de conductas totalmente agresivas, irascibles, porque no lo ascendieron. De hecho, los mismos compañeros dicen, pues que ese cargo era para usted, pero como estamos amigos, haciendo amigo del subgerente, pues ni modo. Y lo que su merced decía, cuando nosotros llevamos cierto tiempo de ser compañeros, ¿sí? Y a mí me ascienden, entonces antes éramos de mucha camaradería, éramos supremamente amigos y no teníamos que hacernos caso, pues porque no había orden. Pero cuando ya me ascienden, las relaciones interpersonales se afectan, porque yo ya no les puedo solicitar el favor, sino que ya tengo que exigirles. Pero Entonces, también esto se afecta sino el profesionalismo de ambas partes. no, Porque claro. si uno entiende el profesionalismo de que ya mi compañero, mi amigo, ascendió y yo sigo pues en el mismo cargo, Ajá. pues ya es el respeto que yo manejo profesional hacia él y Eso ya es acato lo que Ese es el diga. deber ser. Claro, pero no Ese es el deber ser. exacto. Pero la situación no es como tan sencilla. Sí, no, sí. Nosotros, como seres humanos, tendemos a ser un poco egoístas, ¿sí? Envidiosos, porque no me gusta que tú hayas ascendido. Pero ascendiste, te lo ganaste, ¿sí? Pero cuando hablamos nosotros de esa situación, genera muchos roces, porque yo ya no, o sea, yo antes compartía con ellos ese mundo social, pero ahora ya no, porque yo ya tengo que verlos de una manera un poco más diferente. Sí. Yo sí quería mencionar algo muy general, como saliéndome un poquito de lo que se está hablando, pero respecto a esto. Sí. Yo que empecé a laborar hace poco con talento humano, yo estoy al lado de los psicólogos precisamente en selección, Okay. y me he dado cuenta que la psicología organizacional es, o bueno, a mi parecer, ¿no? Yo entiendo que tiene muchos ámbitos, que depende de la empresa, ¿no? Pero en mi empresa, por ejemplo, es encasillar a la persona a que se adapte o que sus funciones y habilidades sean lo mejor posible para el puesto que se necesita en mi empresa, por ejemplo. Entonces, para mí eso también, obviamente, si no se cumple, no va a funcionar y no va a tener un buen desempeño en su cargo, pero a mi parecer es muy fuerte que por ejemplo, las empresas, yo viéndola en la mía, se descarten por cosas tan, o sea, entiendo que, por ejemplo, no sé, un embarazo sea lo que descarte una persona o algo así, que no debería ser. Claramente, legalmente eso está súper incorrecto, pero lo hacen porque todos acá sabemos que se hace y se valida de una manera que es el dinero de la empresa, ¿no? Por decirlo así. O, por ejemplo, también esferas mentales, que no contratan personas para ciertos cargos que manejen cierto tipo de esferas mentales. Entonces, ¿cómo encasillar a las personas que tienen como esas ganas de trabajar en una casilla como para que el rompecabezas siga funcionando y se continúe armando de una manera? Y pues a mí me ha parecido, la organizacional es chévere para el que le gusta, pero es algo muy fuerte porque también depende de uno, de la palabra de uno, porque uno es el que está dando el aval de contratar a una persona. Si no funciona, entonces también va a ser culpa una vez que usted no miró este pequeño detalle de esta persona y esta persona no funcionó y no hizo, no deshizo, ta. Yo siento que es muy fuerte como el rol que hace un psicólogo de selección, también es frustrante cuando, digamos, el cargo es complicado conseguir más en el área de la salud, que sabemos que muchos, sí, hay muchos enfermeros, sí, hay hartos médicos,
pero hay ciertas especializaciones específicas que es muy complicado conseguir y hacer como una convocatoria y mandarle toda la energía a la convocatoria y solo se presenten 2 personas y que esas 2 personas pues, no estén aptas para el cargo por X o Y motivo o se caigan en el proceso ya de contratación que ellos más adelante. Entonces como que todo eso es frustrante, como dice Catalina, y al mismo tiempo es muy fuerte. A veces hay cargos que son muy difíciles de conseguir candidatos. Es someterse a la norma de la empresa. Sí, Pero claro. sí, o sea, no se aplican esas cosas de lo que dice la psicología organizacional, Ajá. porque la realidad es otra. Sí, ok. Bien. ¿Qué es lo que nos dice el reclutamiento externo? Montar poner la oferta, Ok. como pescar, poner la oferta con las características del candidato que busca específicamente. Y gente de cualquier tipo, o sea, puede aplicar las ofertas siempre y cuando cumplan sus requisitos. Por ejemplo, Ok. el requisito puede ser de la localidad, de edad, del rango salarial, de la experiencia. Ya miramos esa Sexo. parte, ¿no? Aunque fíjense que en el reglamento interno no es que no se mire eso, también se tiene que mirar, Sí. porque eso hace parte del cargo que se está tratando de ocupar. La presentación espontánea es que es llevar mis hojas de vida de manera espontánea a las empresas. Yo me voy con mi carpeta y empiezo a entregar hojas de vida para poder postularme para ese puesto. Entonces, estamos hablando de esa presentación espontánea, voluntaria que yo tengo para poder trabajar. ¿Sí? Recomendación de los empleados o referidos, que es otra opción que yo tengo para decir, necesito que me ayude a trabajar, entonces yo lo recomiendo. Pero el que yo tenga esa posibilidad de ser referido, pues tiene que cumplir también con los requisitos que la empresa demanda, ¿no? ¿Bien? Ok. Fuentes de reclutamiento externa, ahí la que nosotros conocemos frecuentemente como los avisos en la prensa, como lo que son los medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet, todo lo que nosotros hemos utilizado para poder conseguir un trabajo. Exactamente todo eso. Entonces, acá nos está mostrando que hay un gran abanico de oportunidades para poderme postular a trabajo. ¿Sí? Las agencias de empleo, que nosotros conocemos también, ¿sí? Las fuentes de reclutamiento interno, perdón, externo, fuentes externas, las empresas temporales, ¿las conocen? Sí. ¿Se han postulado en ellas? Pero todas son online, ¿no? No, la postura es distinta. Digamos que yo no sé si ustedes cuando ustedes pasan el primer filtro de que cumplen el perfil, entonces a uno le mandan un mensaje, ¿sí? Le mandan un mensaje por correo donde le dicen, dele clic acá y le dicen a uno, haga su entrevista de presentación. Diga usted por qué es la persona más idónea para ocupar ese cargo. Entonces le dan a uno la posibilidad de practicar. Lo practiqué y ya ahí lanzo después el video. ¿Sí? Y después de eso, si a la gente, porque ahí están mirando muchísimo la creatividad que tiene la persona para poderse postular a ese cargo. Señor. De hecho, eso también es algo muy reciente, porque el tema de la pandemia pues solicitó la idea de que las entrevistas fueran virtuales. Ajá. Porque antes de la pandemia, todas las entrevistas que yo tuve fueron presenciales. Me tocaba ir, Presenciales. o pasar la hoja de vida, o bueno, o me citaban, me daban la dirección, cómo llegaba. Y después, ya de la pandemia, después, ahí sí fue cuando hacía todo virtual. Puede ser por un link de Meet, de Zoom, de Teams, a tal. Ok. Pues de arriba para de la cintura para arriba. Ok. Eso es cierto. Eso es cierto.
¿sí? De hecho, en una entrevista que le hicieron a un candidato, estaba pues muy bien presentado y todo eso, y estaba al lado de la ventana y en la calle pues pasaron vendiendo aguacates y todo ese tema, pues obviamente pues eso él no lo puede controlar, pero es el manejo que se tiene en ese contexto. ¿Eh? Con el reclutamiento de las instituciones técnicas educativas que hay en las diferentes universidades a nivel Colombia, en donde pues hay las bolsas de empleo para poder postularse a los trabajos. ¿Sí? Hay una de las cosas hay una de las cosas que son muy importantes entender y es de que la gente, digamos, y en los cargos que hay del Estado, las vacantes que hay en el Estado, realmente a veces son un poco amañadas. Y lo que quiero referirme a esto es de que hacen todo el proceso de reclutamiento y de selección, pero realmente eso ya está asignado. ¿Sí? O sea, porque hacen todo el proceso y lo invitan a uno a que aplique las pruebas psicológicas, psicotécnicas, de conocimiento y hacen todo ese proceso. Pero resulta que ese puesto ya está asignado a dedo prácticamente. Ya está utilizado el nombre de una persona que colocan y eso colocan en los resultados. Por ejemplo, si uno se va a presentar al DANE, ¿sí? O uno se va a presentar a la fiscalía. Cada uno de estos puestos en donde uno está tratándose de presentar ya están asignados. Y siempre van a colocar las personas que pues ellos quieren colocar y lo que hacen, por eso digo yo que es más como un maquillaje en el proceso de selección. Ahora, lo que ustedes estaban mencionando, por eso no lo toqué en el momento, porque tiene que ver con eso. ¿Sí? En el tema de la inclusión laboral, ustedes se dan cuenta que hay empresas que se ponen en la tarea de meter en su nómina laboral a personas que son madres cabeza de familia. Cressan Wafer es un ejemplo clarísimo de eso. Ustedes ven a Cressan Wafer, solamente hay mujeres trabajando allá. El único hombre que hay es el vigilante. El resto son solo mujeres. ¿Ven? Sí, pues es que la política de ellos sí es. Es parte de la cultura. Exacto. ¿Sí? Es parte de la cultura organizacional. O sea, no puede haber nadie, o sea, el género masculino no está allí. Tiene que ser solamente mujer. ¿Sí? Pero una cosa es ser madre de cabeza de familia y ingresar a trabajar con el hijo. A otra cosa es estar en gestación y querer ingresar a la obra. Que se supone que no debe ser, a mi parecer, como obviamente no, pero a una empresa ya con su dinero, con su ideal, pues no es válido. Y es como, por ejemplo, otra cosa, la presentación personal, lo que son, no sé, expansiones, tatuajes, piercing, color de cabello. A Camila, si a mí me trabaja el colaborador y rinde en su trabajo lo que tiene que hacer, pues a mí no me debería importar su presentación personal. Pero a mi empresa por identidad corporativa de vestimenta, que como van a tener el uniforme y el carnet, que no es permitido. Entonces, son esas cosas que yo mencionaba ahorita que a mi parecer pues no me debería importar, pero a la empresa sí le importa. Y su merced como trabajadora de esa empresa tiene que seguir las reglas de la empresa. Desde el momento de la contratación, no le trata de decir a las personas, pero es muy complicado, por ejemplo, para un enfermero sí es mucho más fácil, porque va a ser personal de la salud, pero para cuando uno contrata un personal de call center, un ejemplo, para lo de las citas, ¿tú cómo vas a hacer el censo de que él todos los días en su puesto de trabajo sí esté cumpliendo con esas normas? Si son muchos trabajadores. Es muy difícil estar en la entrada viendo la presentación personal de cada persona al momento de ingresar. Y pues ahí es donde vienen los problemas a futuro de parte del psicólogo de selección. Venga, ¿y usted por qué le dio ese arete y lo tuvo en cuenta para continuar un proceso? Si usted sabe que acá no aceptamos una persona por arete. Es a lo que yo quería llegar.
como Ah, esa parte. Digamos que es como la posibilidad que tiene el trabajador de ingresar, pero como yo les decía también en días pasados, el tema de la religión, el tema de la vestimenta, el tema de que la persona es homosexual, ¿sí? O es bisexual, pues obviamente esos son decisiones de vida totalmente particular. Pero eso, pues, seguramente en los procesos de selección, pues son muy tenidos en cuenta, ¿sí? No se deberían rechazar, pero la empresa se encarga precisamente, y no lo van a decir así Sí, tajantemente, obvio. usted no sigue en el proceso porque usted es gay, Sí, ¿sí? obvio. O porque usted es madre soltera, o porque usted, no sé, lo que sea. Le echan los antecedentes judiciales Ah, también, Ok, lo que son anotaciones, todo eso lo tienen en cuenta. Y simplemente, o sea, jamás les van a decir, es que usted está embarazada y por eso no le vamos a dar el trabajo. Pues que usted no lo van a registra hacer. algún antecedente, simplemente le estaremos llamando, le estaremos comunicando con usted. La famosa frase. Sí, la famosa Entiendo. frase. Sí, porque También, por ejemplo, hay más puedo generalizar, pero estoy presente, usaba el tema de la inclusión como un tema de enganche, porque a mí me parece súper invasivo, es que en el formato que sí tenía que escribir, decía, ¿qué orientación tienes? por favor. ¿O qué comunidad perteneces? O sea, le preguntaban a uno directamente si uno era homosexual, bisexual, heterosexual, si era trans, no, lo que sea. Y pues, como que usaban ese tema como para que más jóvenes llegaran a la empresa y más se vincularan. Pero igual dentro de la empresa, pues solo se conoció como 3 personas trans, pero igual no le respetan los nombres, no piden el respeto para las personas, no les dicen, no, como que no hacen una educación para tratarlo, porque pues de todas maneras es un mundo, porque yo digo un mundo, porque pues uno no vive en la persona, que uno no sabe de pronto hasta qué punto es invasivo uno con sus comentarios o no. Entonces, como persona cercana, pues pasó de ser hombre a ser mujer, pero igual no le respetaban su nombre, no le respetaban decirle ella, referirse a ella como una mujer. Entonces, ellos más lo que hacían era como un enganche, eso de que somos inclusivos, pero nunca respetaron o nunca respetan eso, porque siempre allá hay burlas sobre si no es gay, si no es gay, si no, y todo eso siempre hay una burla y siempre hay como esa bullying por promos que se hacen. Entonces ellos nunca aplicaron eso, pero sí lo hacían como un enganche para que llegaran más personas. Sí, ustedes saben de que todos estos procesos lo que hacen es, cuando se habla de la inclusión laboral, se supone que los parafiscales y todo ese tema, lo que ayudan es a disminuir precisamente esos impuestos. De hecho, si la empresa está dándole trabajo a esos personajes, o inclusive a los venezolanos, o a las personas que vayan en silla de ruedas, ¿ven? O que yo conozco empresas, por ejemplo, El Éxito, y otros almacenes de cadena, que tienen la tarea o se ponen la tarea de contratar personas con síndrome de Down, pero síndrome de Down educable, ¿sí? Pues porque si estamos hablando de un síndrome de Down ya más profundo, pues no es viable. Pero esa condición, y a lo que tú te refieres, la, niñas, por favor, y la sensibilización que hay o que debe existir en el ambiente de trabajo debe ser muy clara, porque realmente las personas no saben respetar las diferencias individuales de cada quien, no lo saben hacer. Entonces, esa sensibilización lo que intenta, y eso cuando se habla ya de la inclusión, y eso se tiene que manejar en cualquier contexto, inclusive en el espacio académico también, ¿sí? Y cualquier universidad puede estar recibiendo derechos de petición o tutelas porque no se le está permitiendo que el estudiante ingrese a trabajar, perdón, a estudiar.
¿ven? Y eso, pues, obviamente, están en todo el derecho de hacer esa reclamación, ¿sí? Pero lo que ustedes dicen, la gente ingresa a estudiar o llega a trabajar y lo que hacen es recibir una serie de matoneo permanente con respecto a la condición que está viviendo o la elección de vida que está teniendo, ¿no? Entonces, eso hace que las personas se sientan supremamente rechazadas, aisladas, porque ese es el mundo laboral, ¿sí? Pero no debería ser así. En alguna ocasión, una señora entró a un almacén de cadena para comprar ciertos tipos de productos y le preguntó a una señorita que estaba de espaldas en dónde podía conseguir las naranjas, es decir, el sector de frutas. Cuando la persona que estaba de espaldas volteó y la señora vio que era una señorita que tenía cierto síndrome de Down, la misma persona, la cliente, lo que hizo fue ella misma rechazar un poco, como decir, ah, esta niña no me va a poder responder a lo que yo le pregunté. Ya la encasilla, ya genera un prejuicio bastante grande con respecto a esa condición, entre comillas, de que no es apta para estar trabajando ahí. Para sorpresa de esta señora, la señorita habló de una manera muy correcta, muy adecuada. Le dijo, sí señora, mira, por favor siga aquí derecho hasta el número 7 y ahí voltea a mano izquierda, ahí encuentran las frutas que usted está necesitando. ¿Por qué? Pues porque es que nosotros lanzamos juicios de valor a priori y estamos generando ya una preconcepción con respecto a lo que es la persona. Entonces tiene que ver con este tema de la inclusión laboral para las personas que necesitan trabajar. Y es lo que hacen ahora las empresas. Ustedes ven ya en diferentes centros comerciales, hay personas que están haciendo su papel laboral en sillas de ruedas, ¿sí? O en otras condiciones de limitación de movilidad, pero también lo hacen, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esa persona que hacen parte de una minoría y por eso colocábamos nosotros acá en esta foto, pues en la comunidad gay, para no decir todas las cifras, ¿cierto? Las personas que tienen este tipo de condición de síndrome de Down, las personas que son de raza negra como tal, porque la gente tiene mucha reactancia con respecto a ellos, ¿ven? Entonces, como son minoría, entonces pareciera ser que no tienen los derechos que tenemos todos nosotros, ¿ven? Entonces, la inclusión laboral es lo que determina, y esto todo lo resiste el papel, por lo que tú dices, ¿sí? Porque la gente realmente lo que hace es, no, aquí nosotros le damos igualdad de condiciones laborales, acá el que se quiera presentar lo puede hacer, pero la verdad, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque realmente no están dando la posibilidad de que se vincule laboralmente a la empresa, ¿sí? Por cualquier eventualidad o por cualquier razón, lo podrían estar descabezando. Bueno, entonces, la idea es de que no haya esa discriminación laboral, ¿sí? Se supone que el Ministerio de Trabajo vela precisamente por la igualdad de condiciones para que sea contratado. Para que nosotros tengamos la posibilidad de colocar una queja en el Ministerio de Trabajo y me vuelvan a reintegrar. Porque es que me echaron injustamente, sin causa justificada, porque es que yo tengo dificultades auditivas. ¿Ven? Cosas como esas. O porque la persona tiende a ser bastante, no sé, es gay, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todas esas condiciones generan pues, que haya esa discriminación laboral. Pero la idea es que eso quede totalmente erradicado de una condición laboral. Para que la persona pues, tenga esa posibilidad de trabajar. Bueno, entonces tiene que ver con población de empleos productivos con condiciones laborales favorables. Es decir, perdóname, es decir, el que yo trabaje
el que yo tenga alguna condición en particular, no quiere decir que tenga que hacerme un contrato laboral particular, que tengan que pagarme más o menos, o que tenga, no, todas las condiciones adecuadas. Lo cierto es de que si a mí me contratan, entonces las instalaciones de la empresa tienen que estar totalmente adecuadas y acondicionadas para que yo pueda ingresar. O sea, porque yo no puedo, no lo hay. ¿Sí? No lo hay. Entonces las empresas empiezan a generar, y ustedes se dan cuenta, inclusive en los diferentes centros comerciales, esa posibilidad para que la gente ingrese en silla de ruedas, o muleta, o para las personas que son, que carecen de la visión, ¿no? Entonces, realmente esa condición es bien particular. La auditiva. Sí. ¿Sí? En la empresa con discapacidad. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando él? Ya como 6, 7 años. ¿Y qué labor tiene él? Él es auxiliar de producción. Y cada vez que tenemos capacitaciones me toca llamar de las intérpretes. Tiene que haber, ¿no? Sí. Cuando están en capacitación, debe haber alguien que haga el lenguaje. Bien. Míralos, y su merced me corrige, estos beneficios tributarios. Jóvenes, estos beneficios tributarios, En Colombia, las empresas que contraten personas con discapacidad pueden acceder a una deducción en el impuesto de renta del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagadas durante el periodo grabado. Una disminución del 50% en la cuota de aprendices. Ley 361 de 1990. ¿Qué opina al respecto? Profe, ahora digamos que tenemos el tema de la reforma laboral, que Sí. digamos que lo que trataba, incluso dentro de los artículos originales, buscaba que dentro de determinada cantidad de empleados debía de estar, pues efectivamente dentro de la nómina, personas en condiciones de discapacidad. Pero pues de todas formas, digamos que hay gente que no le interesa mucho ese asunto, de eso se terminó negociando. Cuando se dice que hay gente que le Sí. a los legisladores. Sí, dentro de los legisladores, pues, quienes responden, digamos, más que a las necesidades del pueblo, responden es a los intereses de quien los patrocina y quien son pues, realmente sus patrones. Y Tal cual, efectivamente, pues, tal cual. disminuyeron incluso en la reforma, disminuyeron bastante esa inclusión hasta llegar prácticamente al mínimo. Ahora, no puedo yo entrar a hablar con relación al tema de la disminución exacta con relación a temas de parafiscales y con relación a temas de impuestos, porque no manejo pues. Pero sí se da. Como tal, pero sí se da. Sí, claro. Sí se da. Ok. Bien. Algo que sí me causó mucha curiosidad es, por ejemplo, el ICA, creo que es el Instituto de Ciegos, ¿cómo hace para que su operación funcione si la mayoría de sus superiores son ciegos de baja visión o... Eso a mí me causa Es el curiosidad. INSI. Eso, el INSI. Bueno, el Porque ahí instituto. está el Instituto Colombiano de Agricultura. Eso, el de los ciegos. Por ejemplo, o sea, casi que todos son, ¿cómo hacen para que su operación continúe? Y que continúe bien, porque por algo sigue existiendo. Pues obviamente dentro de la nómina de ellos no es que todos sean invidentes, ¿no? Hay personas que tienen que tener, digamos, la capacidad visual para poder generar pues, bien el trabajo. Lo que pasa es que todos los que trabajan en el INSI, pues son preparados de una manera progresiva para poder responder a las necesidades del trabajo. ¿Sí? Esta gente, a mí me parece bien particular, y lo que tú dices es muy cierto, cómo esta gente que pues, tiene esa condición bastante limitante, cómo ellos pueden llegar a trabajar. O sea, ya ese es su mundo y esa es la cotidianidad de ellos, y ellos ya se mueven como pues por el agua en las calles.
que pasa es que desarrollan otras habilidades. Sí, correcto. Mi mamá trabaja en un instituto de niños con discapacidad, bueno, de niños, personas, y personas adultas. Y hay como 7 jóvenes que son invidentes y ellos solo oliendo a la maestra que tienen al lado, ellos saben qué maestra es. Ok, desarrollan otro tipo de Habilidades. condiciones sensoriales. Y yo decía, porque aún la parte administrativa a mí me causa como, digo, ¿cómo hacen? Una vez, bueno, durante mucho tiempo tuve la oportunidad de hacer teatro con unos actores ciegos. Entonces yo era como habíamos como dos que veíamos. Y antes de hacer todo el montaje, se tenía que hacer el montaje del piso. Entonces colocábamos el piso, como unas baldosas de plástico que eran con puntos y rayas. Se tenía que colocar en en cierta medida específica, porque como se rotaban en el escenario, ellos con el bastón, incluso con los pies, porque la misión de ellos era eso, dejar de usar el bastón, pero no lastimarse, no caerse. Entonces teníamos que montar todo el escenario con puntos y rayas. Los puntos eran como líneas rectas. Las rayas, así, horizontales, eran que tenían que voltear tanto a la derecha como hacia la izquierda. Y pues ahí vi un poquito el proceso, pero digamos la parte administrativa. Yo digo, pero ¿cómo hacen? O sea, porque Pues ellos tienen su lenguaje, precisamente tienen el braille, pues que precisamente ya, lo que pasa es que uno lo maneja desde el poco conocimiento porque uno pues tiene sus Es que 5 las sentidos. instalaciones también supongo que están adecuadas para ellos, para el Todo, correcto manejo de claro. ellos. Y Si poder estamos hablando de defenderse. inclusión, exactamente, si estamos hablando de inclusión, tiene que ver toda una serie un andamiaje totalmente organizado para eso. Porque algo que yo tengo que evitar es de que ellos tengan accidentes de trabajo, precisamente porque no organicé bien el ingreso a las instalaciones, yo les coloqué escaleras en vez de ramplas, o sea, una serie de condiciones que realmente son nocivos para ellos. Entonces, si la empresa tiene el tema de la inclusión laboral, pues tiene que acomodar todo el ambiente laboral para ellos, precisamente para eso. ¿Sí? Bien, ok. Ah, bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? Precisamente con la parte de que de acuerdo al conocimiento, a la capacidad intelectual, igual tiene que mantenerse que el derecho a un salario adecuado, correcto, de acuerdo a su conocimiento, se le puede asignar. No que porque es invidente o que porque no tiene la movilidad, sino que está en silla de ruedas, entonces tiene que ganar un salario totalmente diferente. Tiene que ver precisamente con eso. ¿Sí? Bien. Eso es lo que hemos hablado. Okay. Permítame, llamo a lista. Sí, me parece. A mí Laura Bejarano, Natalia Bernal, Natalia Bernal, Valentina Berrío, Mónica Borja, Ingrid Camacho, Tatiana Camilo, Tatiana Cañón, Tatiana Cañón, Laura Camila Cárdenas, Laura Cárdenas, Laura Castillo,
Yancy Castillo, Ana Paula Chávez, Jessica Contreras, Andrés Cortés, María Díaz, John Escobar, John Escobar, Catalina García, Laura Gracia, Karina Guerra, Karen Hernández, ¿oído? Víctor Lizarazo, Valentina Mariño, Tatiana Martínez, Sebastián, Ron Molina, Camila Moncada, Luisa Moreno, Daniel Preciado, Luisa Prieto, Stephanie Prieto, Ron Quintero, Angie Ramírez, Dana Rico, no te dicen Dana, ¿no? Dana, Paola, Karin Sánchez, Karen, Sofía Ortega. Nos veremos mañana virtual, muchachos.
Una operación de corazón abierto. El corazón solo y 4 cateteras, pero pues ya está muy chiquita. Entendido, sí. Mi mamá. Es la parte Nos separamos de la familia. Pues estamos hablando, pero pues no, ya mismo. Y desde ahí intercesión. Y pues no pude con eso. pero algo que De pronto sí, pues, hay que hablar y sí, porque digamos, el 13 mismo se crían 4 meses. La 7. No, no, ya. se dieron orden de para ingresar. Sí, sí, pero no trae el papelito ya no. Tienes que Cachito. enviármelos por WhatsApp. Sí, es exactamente eso. No te va, no lo tienes ahí. No, porque pues me tocaría pedir el favor. No, después, sacarlo, no, porque es que mañana me lo envías a WhatsApp. Ah, bueno. Por favor, para poder que yo anexar esa lista. Listo. Venga. La idea es que no falte nada. Yo pienso que me voy a mantener anticipada. Sí, la verdad, sí. Por eso es. Buena decisión, pero seguramente mucho lo que acabas de comentar. Lo que sabes. En el hospital. Los médicos te dijeron así que Sí, sí, porque yo estaba embarazada, sabía que. Debería que no quiero. yo tenía la esperanza de que mi Sí, saliera pues adelante. nosotros hicimos lo posible. Sí. Lo teníamos que hacer para que haya una familia. La teníamos base, lo teníamos. Pues no le podíamos decir un cuerpo tan chiquito. No, una presión muy fuerte para que buscan bueno, Bueno, pero mañana le traigo el papel. no, me lo envías por WhatsApp. Que mañana no nos vemos porque hay virtualidad. Listo. Gracias. Chao.